Tomen sus Biblias, amados hermanos, vamos al primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Estamos empezando a estudiar esta preciosa carta. No lo había pensado de esta manera, pero escuché el otro día de alguien que dijo, el estudiar estas cartas es similar a abrir el correo de tu vecino y leer sus cartas que le llegan al vecino. Pero bueno, estas cartas sí se pueden leer, ¿ok? Nos está dando permiso la palabra de Dios. Póngase de pie cuando lo encuentre en primer capítulo de la primera carta de Timoteo. Y vamos a leer solamente los versículos 3. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 7 en esta noche. Ahí vamos a estar. Dice así, vamos a leerlo todos juntos, hermanos, del 3 al 7, todos juntos, respetando cada punto con una unidad, ¿ok? Dice así, todos juntos: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Padre, abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos. Queremos ver a Jesús, Señor, y que su palabra nos cambie, Señor, para la gloria de nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Vamos a hablar de este tema. Por estas razones estás donde estás. Por estas razones estás donde estás. En el versículo 3 de 1 de Timoteo, Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Vamos a tomar nuestras Biblias. Guarde su lugar ahí, ok. Vamos a regresar ahí y vamos al libro de los Hechos. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos en el capítulo número 19. Capítulo número 19. Hechos, algunos lo llaman los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, porque aquí nos enseñan todo lo que pasó después de la ascensión de Cristo, en un sentido literal con los apóstoles. Pero en realidad, hermanos, los Hechos no son de los apóstoles. Podríamos decir de otra manera, los Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está obrando. Miren lo que dice en el versículo 1, hermanos. Vamos a leer. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahí les predica el Evangelio. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo,
y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le habían ayudado, a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en en Asia. Hermanos, en este capítulo, solamente la primera parte, encontramos que grandes milagros y señales estaban siendo por Pablo en Éfeso. También encontramos un poquito acerca de qué era la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era muy avanzada para su tiempo, una ciudad muy grande para ese tiempo. Se cree que Éfeso era una ciudad de entre 250,000 a 500,000 personas. Ahora, eso no es nada comparado a una ciudad de hoy en día, aún algunos pueblos, ¿verdad?, pequeños, pero para ese tiempo era una ciudad muy grande, muy importante. Había todo tipo de brujería, como ya vimos. Habían todo tipo de estos de que, según magos, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de este gran templo de la diosa Diana. Era un templo enorme, donde en ese templo no solamente hacían ritos de sacrificio, sino también había prostitución ceremonial. Entonces era una ciudad muy grande y avanzada, pero una ciudad muy pagana, muy perversa. Habían cosas que se hacían que Pablo deja a Timoteo y le encarga que se quede para seguir predicando el evangelio. Luego, el apóstol Pablo, llegando al final de su tiempo, encontramos que Pablo se despide de estos hombres cuando él tiene que ir a Jerusalén, y sabemos que después de ahí, pues ya es el fin de Pablo, ya no regresó. Pero cuando él se despide de los pastores de todas estas áreas, incluyendo a Éfeso, si ustedes ven en Hechos capítulo 20, hermanos, en Hechos capítulo 20, les deja una tarea a todos los pastores de esta manera. Hechos capítulo 20, en el versículo 28. Dice así, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, oh hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ya en esta carta a Primera Timoteo, ya han surgido estos lobos rapaces, han surgido falsos maestros, y por esta razón Pablo le está escribiendo al joven predicador Timoteo. Timoteo era un joven predicador. Pablo lo llama su hijo, como vimos en el versículo 2, verdadero hijo en la fe. Timoteo, lo que sabemos es que Pablo le exhorta en algunas cosas. Una de las cosas que él exhorta es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? De temor. Otra cosa que le encarga a Timoteo es: mas tú, hombre de Dios, ¿verdad?, huye de estas cosas. Y luego dice: pelea la buena batalla de la fe. También en esta carta hablamos donde Pablo le dice a Timoteo que tome un poquito de vino para su malestar estomacal. Todo nos da a entender que Timoteo era un hombre frágil, era un hombre quizás tímido. Muchos creen que Timoteo era muy tímido. Entonces ya se imaginan Timoteo y la tarea que tiene delante de él, los zapatos, o en este caso las sandalias que tiene que llenar del apóstol Pablo. Pues no cabe duda que Timoteo estaba enfrentando este ministerio con miedo, ¿verdad? Y obviamente el apóstol Pablo, como padre espiritual, le escribe esta carta para animarle, le escribe para que reprenda las falsas enseñanzas, le escribe, como vamos a ver, que ponga en orden la casa de Dios, los ministerios, le da instrucciones en cuanto a cómo cuidar a las viudas, cómo cuidar a los más necesitados, le da instrucciones a ser un hombre confiado y ser ejemplo, aunque le dice, ¿verdad?, ninguno tengan poco tu juventud. Entonces se sabe que se cree que Timoteo era un hombre mucho más joven que el apóstol Pablo. Entonces, dicho todo esto, en esta noche me gustaría hablar de este tema. Por estas razones estás donde estás, porque vamos a ver 4 verdades que Pablo le escribe en 1 Timoteo 1, del 3 al 7, 4 verdades que nos enseñan a nosotros también en este día, no solamente en el nivel de liderazgo, sino en todo nivel, hermanos, como cristianos, que Dios nos tiene donde estamos por una razón. Y si Dios nos ha traído a este lugar, a esta iglesia, si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado un privilegio para servir, estás donde estás por la gracia de Dios. Y por esas razones estás donde estás, no las olvides, porque van a haber tropiezos, van a haber falsos, falsos maestros, falsos hermanos, van a venir desánimos, van a venir guerra en contra de la iglesia donde tú sirves, contra el liderazgo donde sirves, va a venir oposición, va a venir, hermanos, tantas cosas que quiere el diablo usar para desanimarte y que tú dejes de correr la buena carrera, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de estas 4 razones. En primer lugar, encontramos que Pablo le dice en el versículo 3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Hermanos, te rogué que te quedases, que no te muevas, que no corras, que no huyas, que aunque te desanimes, sigas, quédate. Es una instrucción, ¿verdad?, muy práctica, creo que es muy sencilla, pero hermanos, parece que lo más fácil, la tendencia que tenemos, es huir, ¿no? Huir de los problemas, huir de la oposición, huir de la vergüenza, huir del fracaso, huir, hermanos, del dolor. Y Pablo le dice a Timoteo, como te rogué, no olvides, te escribo, como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina.
No era una tarea fácil, hermanos, que Pablo le había dejado a Timoteo, de quedarse y enseñar buena doctrina. Hermanos, quiero decir con esta primera verdad que no es fácil servir al Señor en el ministerio del Señor Jesucristo. No es fácil. Muchas veces lo que vemos a nivel de liderazgo, vemos el liderazgo y decimos, cómo quisiera estar, cómo me gustaría. Y vemos la posición como algo, wow, ¿verdad? Lujoso, como algo que, wow, mire, ¿quién no quiere ser el pastor, verdad? No hace nada, ¿verdad? Solamente viene y predica. ¿Cómo no quisiera esa posición? ¿Cómo no quisiera yo poder liderar? Hermanos, no es fácil. Si usted supiera cuántas veces su pastor se ha desanimado, ¿ok? ¿Cuántas veces? Somos humanos, hermanos. Somos humanos. Hasta los más grandes predicadores, Charles Spurgeon, un predicador bautista de anteaño, es el que le dijo a su congregación de más de 6,000 miembros, si yo les contara cuántas veces me he desanimado, algunos de ustedes no me creerían. Hermanos, los hombres más valientes, podríamos decir, tuvieron desánimo. Elías, después de una gran batalla, había mochado cabezas literalmente, ¿verdad? Estaba en la cima y recibe un recado de la reina que le dice, mañana. ¿Y qué hace el hombre? Patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Se mete en su Dodge 4x4, ¿verdad? Dodge patitas, y se va a una cueva a esconderse. Jonás, después de ver arrepentimiento y ver a Dios salvar a Nínive, ¿verdad? Se pone, Dios le manda sombra, la sombra se le quita y el hombre se enoja, se anima a estar listo para morirse, ¿verdad? Ese Jonás era un poco también cabezón, ¿verdad? Encontramos en la vida hasta de David, en un momento, él se entregó a los filisteos y fingió que estaba loco, ¿verdad? Diciendo locuras ahí. Hermanos, Pablo le dice, quédate. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Hermanos, vaya a Gálatas, por favor, capítulo número 6. Gálatas, capítulo número 6. En otra carta, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de las iglesias en Galacia, iglesias muy similares a las de Éfeso, iglesias pequeñas, por cierto, hermanos. En el capítulo número 6. Dice en el versículo 9 de esta manera, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y luego dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, porque nos vamos a cansar. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay muchos cristianos que se desmayan en esta vida, en esta lucha. Hay muchos cristianos en iglesias que por un tiempo están animados, están queriendo servir al Señor, están emocionados por el ministerio que se les ha dado y de repente desinflados, ¿verdad? ¿Han visto el globo? Cuando usted lo infla, crece bien grandotote, parece que va a reventar. Y luego lo suelta. Así a veces andamos, desanimados por la oposición. Por estas razones estás donde estás, Timoteo, para ser fiel en medio de la oposición. Timoteo, en la primera carta, vamos a ver cómo Timoteo se va a encontrar con personas. Escuche bien lo que dice en el versículo, en el versículo 4. Le dice él en el 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y luego dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe
así te encargo ahora. Fábulas y genealogías. Fábulas, hermanos, pues son historias inventadas. Son mentiras. Son simplemente leyendas, podríamos hasta decir. Historias. Y luego dice genealogías interminables. Hasta en ese tiempo, porque existe todavía hoy, personas que les gusta mirar y buscar en las genealogías y en su genealogía. Hay compañías que se encargan. Usted va, ellos le van a hacer un estudio a usted y van a tratar de trazar su genealogía. Y hubo un tiempo, un programa que se trató de esto. Y por casualidad siempre la persona llegaba a ser pariente de algún famoso, de alguna persona grande, ¿verdad? Nunca le dijeron, no, pues no tienes nada, ¿verdad? No encontramos nada, la verdad. Tu familia, quién sabe de dónde viene, ¿verdad? No existía. O nunca les decían, no, pues tu familia viene de un montón de criminales, ¿verdad? De la mafia, ¿verdad? De los Zetas vienes, ¿verdad? Nada, sino siempre es algo bueno. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener, ¿verdad?, una mala fama. Y el problema en que se iba a encontrar Timoteo, iba a encontrarse con personas que iban a infiltrar. Pablo los llama lobos rapaces en Hechos, ¿verdad? Personas que vienen a robar las ovejas, personas que vienen a engañar. ¿Y cómo lo hacen? Con historias y genealogías. Disputas más bien que edificación. Pleitos, celos, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mejor? ¿Quién enseña mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién es el que tiene más tiempo haciendo aquel ministerio, verdad? Esos son tipos de lo que estamos viendo hoy en día. ¿Sabe? Hoy en día en la televisión, o no se diga el internet, porque ya la televisión como casi ya no se ve, ¿verdad? Pero en internet usted va a encontrar todo tipo de maestros. Va a encontrar todo tipo de personas que se llaman cristianos, que van a estar publicando enseñanzas. Es doctrina, hermanos. Ellos enseñan. Es doctrina. Y usted lo escucha y parece ser bonito y parece ser cristiano. Pero si usted usa el discernimiento, algunos solo es eso, fábulas. Solo es eso, historias. Solo son palabrerías y no es doctrina. O algunos meten incluso doctrina falsa. Hay que tener cuidado. Como te rogué que te quedases. Estás donde estás para ser fiel en medio de la oposición. Estás donde estás en segundo lugar para enseñar la verdad. Le dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Enseñanza. ¿De qué está hablando Pablo? Vamos a Hechos capítulo 2, amados hermanos. Hechos capítulo 2, por favor. Y vamos a ir a la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo es que la iglesia creció, hermanos. Y lo digo, hermanos, porque hoy en día vivimos en un mundo donde no hay verdad absoluta. La verdad de muchos depende de lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y si tú piensas uno, bueno, es tu verdad. Y si yo pienso otra cosa, es mi verdad. Y todos tenemos alguna verdad. Pero al final acabamos como Pilato, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Encontramos aquí en Hechos 2, versículo 43. En el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuche esto. Y perseveraban en la, ¿qué palabra encontramos ahí? Doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Y perseveraban en la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñanza era aquella de los apóstoles? ¿Qué enseñanza? ¿Qué era de esa doctrina? Bueno, es bueno preguntar, ¿verdad? Y es bueno preguntar también quiénes fueron los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, estaban enseñando alguna doctrina. ¿Qué doctrina estaban enseñando? Bueno, no tenían el Nuevo Testamento, obviamente. Tenían el Antiguo Testamento. Tenían la ley, tenían los profetas. Pero habían tenido al maestro de maestros.
por casi 3 años habían sido enseñados por el mismo Señor Jesucristo, el Mesías enviado de Dios, Salvador del mundo, Dios encarnado. Les enseñó por aproximadamente 3 años. Así que lo que los apóstoles enseñaban, la enseñanza, la doctrina, era lo que Jesús les enseñaba. Leímos en Hechos capítulo 19, ¿verdad? Que Pablo hace referencia al Señor. En el versículo 35 dicen, en todo os he enseñado. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, aunque él no era de los 12 originales, sabemos por las de 9 de las 13 cartas que escribe Pablo, siempre dice apóstol y siempre dice por quién fue enviado. Por Dios Padre y el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es apóstol porque él fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando lo tumbó del caballo, ahí mismo el Señor Jesucristo lo llamó. Él vio al Señor Jesucristo. Entonces él es apóstol por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el versículo 35, capítulo 20, dice en el versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, aquí hermanos hay enseñanza de los apóstoles. ¿Qué dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el versículo lema de todos los boxeadores cristianos, ¿ok? El Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles, obviamente, las enseñanzas del Señor Jesucristo las había escuchado también Pablo. Esa es la doctrina. Regresemos a Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina la tomaban la cena del Señor, ¿ok? Se bautizaban en el versículo 41. En las oraciones oraban, ¿ok? Más adelante vemos cómo tenían en común las cosas, proveían el uno por el otro, etc. Pero tenemos claro las cosas, la doctrina, que es la verdad. La doctrina del Señor Jesucristo, la enseñanza del Señor Jesucristo, la cual, gracias a la inspiración del Espíritu Santo sobre hombres como el apóstol Pablo, tenemos nosotros la palabra de Dios completa en nuestras manos. Así que nosotros también tenemos la doctrina de los apóstoles y estamos viendo una carta que es la doctrina de, ¿verdad?, la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces en el versículo 3 y 4 dice que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas. Hermanos, la razón por qué estamos donde estamos es primero para ser fiel en medio de la oposición, pero segundo para enseñar la verdad. No va a cambiar la verdad. La verdad de Dios es absoluta. En nuestros días, hermanos, yo creo que todavía me va a tocar a mí. Vamos a tener luchas, quizás hasta legales, vamos a llegar por la verdad. Ya se ha visto en otros estados donde han querido decirle a los pastores y a las iglesias: queremos saber lo que enseñas, queremos que nos entregues antes de enseñar y nosotros te vamos a decir si eso no puedes enseñar. Imagínense. Hoy en día los temas más vergonzosos y más grandes que estamos viendo en nuestro mundo es una confusión diabólica en la humanidad que no saben si son hombres o mujeres. No saben. ¿Por qué? Porque se han desviado de la verdad. Se han desviado de la verdad. Porque en Génesis capítulo 1 nos enseña, en capítulo 2 nos enseña, Dios creó al hombre y la mujer. Nos enseña que Dios creó al matrimonio entre un hombre y una mujer. Es sencillo. Dios te hizo mujer, desde nacimiento eres mujer. Si Dios te hizo hombre, eres hombre. Todo fuera de ello, si quieres cambiar algo, va en contra de la verdad de Dios. Algunos
no les gusta eso. Pero la verdad es absoluta. La verdad no puede cambiar. Si cambiamos la verdad, amados hermanos, vamos a caer en grandes errores. Escuché la historia de unos pastores en California. Ahí sí está bien difícil. Pero unos pastores se congregaron en un lugar, los invitaron, una mujer de congreso, a este lugar para hablar de temas, de estos temas de homosexualidad y transgéneros y todo eso, y cómo afectaba a las iglesias, y las nuevas leyes que iban a poner y tanto así. Y estaban reunidos muchos ministros, se llaman, algunos se llaman pastores, pero son lobos rapaces. Y un pastor bautista que estaba entre ellos, fue entre ellos, y después de que todos tuvieron un turno de hablar, él decidió que sería apropiado hablar. Se paró para dar un testimonio de su hermana, que estaba en lesbianismo, y un día como él le compartió a su hermana el evangelio, y su hermana se arrepintió de su pecado, aceptó al Señor y cambió su vida. Y él les dijo entre tantos disque ministros y esta gente que los invitó del Congreso, dijo: el evangelio del Señor Jesucristo tiene poder, y es un poder transformador, y es un poder que saca de las tinieblas y de la tristeza y de la confusión. Y de hecho sacó a mi hermana de la tristeza, de la confusión, y la trajo a tener gozo, y ella disfruta su vida nueva. Se enojaron. Hubo un escándalo ahí. Y entre tanto escándalo estaban discutiendo entre ellos. Y dice que él escuchó a un pastor detrás de él que dice: ya, dice, esto no es tan big deal, dice, no es tan grande este asunto, esto, dice, Dios solamente habló acerca del homosexualismo y esto un par de veces en toda la Biblia. Y el pastor se volteó y lo miró y le dijo: ¿y cuántas veces quieres que Dios hable? Si solamente Dios hablando, con una vez que Dios hable es suficiente para que obedezcamos. ¿Cuántas veces más necesitas que hables del tema? El hombre se cayó, ¿verdad? A lo menos supo qué hacer, porque qué vergüenza, hermanos. Pero necesitamos pararnos en la verdad. Y ustedes, hermanos, que quizás no están en esta posición, pero como cristianos, como iglesia, hermanos, necesitamos nosotros saber en qué creemos. Por eso es tan importante, hermanos, el discipulado. Por eso es tan importante nosotros meternos a estudiar la palabra de Dios y entender lo que la Biblia dice. Porque vendrán muchos que van a enseñar falsas enseñanzas. Y si usted no conoce la Biblia, usted va a decir: ¿será que es cierto o no? ¿Será o no será? Y cuando alguien le venga y le van a venir, hermanos, no le van a venir así por las ramitas, así amable, le van a confrontar. Y si usted no está listo para presentar defensa, usted va a quedar avergonzado. Le dice Pablo a Timoteo: por esta razón estás donde estás, para ser fiel ante la oposición, para enseñar la verdad y no cambiar, y para, tercero, amar genuinamente. Miren el versículo 5, dice: pues el propósito de este mandamiento es, aquí va el propósito. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál es el propósito del mandamiento, hermanos? El amor. El amor. Mire lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y esto es hermanos, una manera en que usted puede distinguir a un falso maestro entre un siervo de Dios. El falso maestro no está en lo que está por amor, está en lo que está por el beneficio propio. San Juan, capítulo 13, hermanos, versículo
en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿verdad? Siempre bien exagerado el Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Más adelante dice de esta manera en el versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pablo le dice a Timoteo: pues el propósito de este mandamiento es el amor. El amor, dice, nacido de corazón limpio. Un corazón limpio, hermanos. Dice la Biblia que sobre todas las cosas guardadas debemos guardar que nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Habla del corazón del Señor Jesucristo como una fuente. Que si sale fuente amarga, pues es porque hay amargura allí. Si es fuente dulce, es porque hay agua dulce allí. Lo que salga, hermanos, de nuestra boca, de nuestra vida, hermanos, de nuestras intenciones, se verá tarde o temprano. Y Pablo le está exhortando a Timoteo que el propósito de ese mandamiento es que todos los creyentes, no solamente Timoteo, porque esta carta se va a leer a las iglesias, que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios para que nazca, ¿verdad?, en nuestro corazón amor nacido de corazón limpio. Que nuestras intenciones, en otras palabras, hermanos, sean buenas. No hagas las cosas, Timoteo, porque te conviene. No hagas las cosas para tu propia ganancia. No hagas las cosas por aplausos. No hagas las cosas, podríamos decir en nuestros días, por seguidores y likes. No hagas las cosas por fama, para que te vean. El amor de un corazón limpio. Nuestras intenciones deben ser limpias, hermano. Aún entre el trato el uno con el otro. Deberíamos hacer las cosas con un limpio corazón. Amor, con amor de un corazón limpio. Porque sucede que aún en nuestras iglesias, cuando hacemos cosas el uno por el otro, viene con ese favor, con aquello que hacemos, viene una cierta responsabilidad y un compromiso. Hermanos, si vas a hacer algo para el Señor y si vas a hacer algo para los hermanos, hazlo de corazón limpio. Hazlo por amor, más nada. Si no recibes ganancia,
hazlo por amor al Señor, más nada. Ese es el amor. El amor del Señor dijo que el verdadero amor, no hay mayor amor que este. ¿Qué? Que el que uno dé su vida por sus amigos. Hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Como vamos a ver, hermanos, van a haber instrucciones que va a dar Pablo específicas en cuanto al liderazgo. Y quiero, hermanos, que veamos que se trata de esto, del amor con corazón limpio. Si no tenemos un corazón limpio, ya, hermano, empezamos mal. ¿Sabe lo que sucede en muchas iglesias? Empiezan a ponerse liderazgo, se ponen hermanos aún a servir. Y la única razón por qué quieren estar es para la posición. Para que sean vistos, para que puedan decir, yo soy alguien en mi iglesia. Eso no es un corazón limpio. Luego dice ahí, el propósito de este mandamiento es amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Hermanos, ¿cómo está nuestra conciencia en esta noche? ¿Puedes dormir sabiendo que tu conciencia es limpia? Sabiendo que lo que hiciste hoy, en el día, en el trabajo, en tu casa, lo que viste en tu celular, el tiempo que pasaste con el Señor, en oración, en tu lectura, te viste y lo hiciste, estuviste en el día viviendo para el Señor, llegaste a la iglesia aquí con una conciencia limpia, te irás de aquí sabiendo que estuviste en la casa de Dios con los hermanos, alabando a Dios, escuchando su palabra, te irás a dormir tranquilo sabiendo que todo lo hiciste, aunque podemos siempre mejorar en nuestras vidas. Pero Señor, gracias por esta noche, gracias por el día que me diste y me guardaste y me trajiste hasta este momento. Señor, ayúdame mañana a ser mejor cristiano, pero hoy me voy a dormir ya. Terminó el día con una conciencia limpia. Hasta ronca más rico, hermanos. Y luego dice en el versículo 5, y de fe no fingida. Fe no fingida. Hermanos, deberíamos de nosotros tener cuidado de ser genuinos. El amar genuinamente, hermanos, con corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, es algo que debemos hacer todos los días. El lunes les compartí, estudiando y viendo aquí, donde Pablo dice que le dice a Timoteo, ejercítate. Es algo, hermanos, que nosotros debemos hacer a diario. Señor, dame un corazón limpio. Señor, dame una buena conciencia. Señor, dame una fe no fingida. ¿Cómo podemos tener eso? Cuando hacemos las cosas por amor. Y la palabra amor ahí, hermanos, es amor ágape. Es la palabra ágape. Es un amor incondicional. Es un amor que tú das como el Señor Jesucristo dio sin esperar nada de vuelta. Amas genuinamente. Hermanos, por estas razones estás donde estás, hermano. Por estas razones estás donde estás en el ministerio. Por estas razones estás donde estás en esta iglesia. Por estas razones, porque debes ser fiel en medio de la oposición para enseñar con tu vida y si eres maestro, con mayor razón, enseñar la verdad y no desviarte de ella, para amar genuinamente. Y finalmente, miren lo que dice en el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La razón por qué estás donde estás, Timoteo, es para servir humildemente. No te creas algo que no eres. Algunos, dice, se desviaron de estas cosas.
Se desviaron del amor nacido de corazón limpio. Se desviaron de una buena conciencia. Se desviaron de una fe no fingida. ¿Y qué les pasó? Queriendo ser doctores de la ley. La semana que viene veremos qué querían ser y cómo fallaron estos tipos, de acuerdo a los versículos de 9 y en adelante. Pero hermanos, estos falsos maestros quieren ser doctores de la ley. Quieren conocer, quieren ser aquellos que dicen, oh, a mí ven a mí, yo te sabré decir. Te sabré contestar todas las cosas. ¿Por qué? No, porque soy yo, pues. El reverendo, el maestro, el grande. Hasta algunos usan el término de el siervo, ¿verdad? Y vanas palabrerías. Hay muchos siervos en el TikTok, hermanos. Tengan cuidado. En las redes. Ahí andan. Y usted los escucha y dice uno, ay, qué bonito suena, qué inspirador, ¿verdad? Y así suena, bien inspiradores, bien bonitos, pero si usted presta atención, filtre lo que dicen a través de la palabra de Dios, se van a encontrar que lo único que es lo que dice Pablo. Vana palabrería. Se escuchó bonito, dijeron mucho, pero era vana palabrería. No había nada doctrinal en ella. Y podemos llegar, hermanos, a desviarnos nosotros mismos y ser personas que quieren ser doctores, pero ni saben de lo que hablan. Creyentes, ¿usted los ha escuchado? ¿Usted los ha escuchado que ellos tienen todas las respuestas? Y mira, es que yo hago esto en la iglesia, yo hago lo otro en la iglesia, es que también me ponen aquí, es que el pastor cree que yo soy bueno para esto, para lo otro, y es que acá el fulano de tal ya me ascendió, ¿verdad? Y es que acá antes era esto, ahora soy esta posición, y así, y hablan, queriendo ser algo. Hermanos, no olvidemos que sin el Señor Jesucristo no somos absolutamente nada. Sin Él no somos nada. Y si lo que estamos predicando y enseñando de este lugar aquí no es el Señor Jesucristo, entonces no es nada. No es nada. La razón por qué estás donde estás es para ser fiel en medio de la oposición, para enseñar la verdad, para amar genuinamente, para servir humildemente. Y dice en el versículo 18, vamos a ver esto más adelante, pero dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué triste, hermanos, que vieron dos hombres y Pablo no le dio miedo nombrar nombres, ¿verdad? Este Himeneo y Alejandro. Dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hablaremos de eso más adelante. Pero dice Pablo en cuanto a Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros aquí. Tiene un propósito. Y si tú sirves al Señor fielmente y no te desanimas constantemente, aunque venga la oposición, vas a ver cuál es ese propósito para tu vida. Si tú sigues no solamente siendo fiel, sino enseñas, te esfuerzas por entender la verdad y enseñar la verdad y te mantienes en la verdad, tú vas a saber cuál es ese propósito. Si tú amas al Señor y amas a los hermanos genuinamente, vas a saber cuál es ese propósito. Si tú te mantienes humilde sirviendo al Señor, a su tiempo el Señor te exaltará, te pondrá en el lugar perfecto donde Él ha diseñado que tú estés. Y tú cumplirás el propósito por el cual
Dios te ha puesto. Por estas razones estás donde estás. No dejes de servir a Dios. Amén.